Pues ya estamos de nuevo aquí y tenemos el placer de estar con Javier Moro, que viene a presentarnos su última novela, A Flor de Piel. Javier Moro, muchísimas gracias por estar aquí en este plato. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, un libro que nos descubre la historia de la vacunación de la viruela. Estábamos comentando antes de empezar, durante la publicidad, que afortunadamente es, de momento, la única enfermedad erradicada, así lo asegura la Organización Mundial de la Salud, y erradicada en parte gracias al trabajo de Isabel Zendal, que tengo entendido es, bueno, la inspiración un poco para esta novela. Bueno, sí, es la historia de Isabel Zendal y la historia de los médicos que llevaron a cabo, y los protagonistas que llevaron a cabo esta singular expedición en 1803, que fue a raíz del descubrimiento de la vacuna contra la viruela. Lo que hicieron los españoles, y en concreto el rey Carlos IV, fue patrocinar una expedición para llevar esta vacuna a los territorios de ultramar y fueron las primeras vacunaciones masivas, ¿no? Entonces armaron una expedición que era muy original, porque no se les ocurrió otra cosa para llevarla, bueno, no se les ocurrió, es que no había otra manera de llevar la vacuna in vivo que a través de niños. Y como no ningún padre hubiera querido dejar a su hijo irse a las Américas en un barco velero a principios del siglo XIX, pues se llevaron niños huérfanos. O sea, la parte más débil y vulnerable de la sociedad fueron los encargados de acometer quizá una de las mayores proezas humanitarias de la historia. Esos niños que cogían de la inclusa, sí. Un viaje que nos plantea, por tanto, por este ingrediente, sobre todo, ¿no?, por esos 22 niños, si no me equivoco con la cifra, que se fueron hasta las Américas, nos plantea muchos dilemas morales y éticos. Sí, lo que pasa es que la moral ha cambiado también desde la época, y la ética también, porque esto lo discutieron en el Consejo de Indias y en la corte. ¿Es lícito llevar a estos niños a América? ¿Es lícito hacerles correr el riesgo de un viaje en aquel entonces? Y al final el rey zanjó que sí, que era lícito. ¿Por qué? Porque se les podría dar un mejor futuro en América que el que tendrían si se quedan en España, sobre todo en los hospicios. Porque los hospicios, las inclusas, a los 14 años te echaban, y como no tenías ni educación, ni tenías oficio, ni nada, acababas, en el mejor de los casos, siendo un raterillo, en el peor de los casos, un delincuente. Y eso se sabía, había mucha infancia abandonada en aquella época. En la inclusa también un personaje muy importante es Isabel Zendal. Bueno, ella es el pilar del libro. Yo cuento su historia, sobre todo, toda esta historia de la expedición está contada a través de la historia de su vida. Ella fue la primera enfermera en misión internacional de la historia, se puede decir que la primera enfermera hispana también, y quizá la primera pediatra también. El caso es que ella era la encargada de velar por estos dos niños, y también ella pues tuvo una historia de amor con los médicos, el doctor Balmis y el doctor Salvani, que fueron los instigadores de esta expedición, que eran grandes médicos, cada uno muy distinto en formación y en carácter, pero los dos habitados por una pasión por la medicina muy fuerte, y también influenciados por el siglo de las luces, por la ilustración, el pensamiento de la ilustración, esas ganas de salvar el mundo. Entonces salieron y por eso yo digo que es una quijotada esta expedición, ¿no? Porque salieron con vamos a salvar el mundo, pero salían en el momento más oscuro y débil del Imperio Español. Prácticamente no había presupuesto para la expedición, salían prácticamente sin dinero, en un barco pequeño, hacinados, con 22 niños, nadie sabía cómo ocuparse de esos niños, que eran tremendos porque eran niños de la calle, niños abandonados, niños que les daba igual romper las velas que prender fuego al barco, que robar comida. Los marineros decían que hubieran preferido encontrarse con un ejército de ingleses o de franceses enemigos a encontrarse con el enemigo en casa, como eran esos niños. Y como era una mujer, porque encontrarse a una mujer en un barco es de mal agüero. Y claro, era de mal agüero llevar a una mujer en el barco, le hicieron la vida imposible a la pobre Isabel Zendal. Sin embargo, ella era clave, porque sin niños no había posibilidad de transportar la vacuna. A los niños se les vacunaba, y al cabo de una semana les salía un granito, de ahí se extraía la linfa vacunal y se le pasaba a otro. Entonces ganaban una semana. Y así calcularon que con 22 niños cruzaban el Atlántico. Y lo que es increíble de esta aventura es que al final, de alguna manera, les salió bien, en el sentido en que el paso de la expedición se calcula que se vacunaron 500.000 personas, lo cual en aquella época era enorme. Ellos crearon
un protocolo, digamos, con las juntas de vacunación para impulsar lo que luego serían las vacunaciones masivas, que es como funciona la vacunación. Tiene que ser desde la infancia y a todos los niños, ¿no? A mí no deja de sorprenderme, ¿no?, una hazaña así, realmente impresionante e histórica, porque tuvo su importancia, que sea tan poco conocida. Ya, y eso también me sorprendió a mí. Yo no había oído hablar de la expedición de la vacuna hasta encontrarme de tope con la historia, y es muy curioso, quizá porque Isabel Zendal haya muerto en México, no haya vuelto, o quizá porque esto ocurrió en un momento en que había cosas tan graves en la historia de España que eclipsaron esta especie de rayo de luz que fue esta expedición, ¿no?, en el oscuro declive del imperio. Fue la última expedición del Imperio Español, pero fue quizá la más cargada de humanidad. Decías que había cosas tan graves, entre otras la pobreza. Se hace una descripción de la Galicia de finales del 18, sí, principios del 19, que te deja helado. Es que cuando la gente dice hoy en día muy ligeramente que los tiempos pasados fueron mejores, me gustaría verte en esos tiempos pasados, ¿eh? Porque la pobreza era tremenda, sobre todo en Galicia. La pobreza del campesinado gallego era absolutamente... Yo las descripciones que hago en el libro del puerto de La Coruña, atestado de campesinos gallegos que luchaban por encontrar un pasaje que les llevase al Río de la Plata o a Patagonia, me recordaban mucho las escenas de las que oímos hablar en televisión hoy en día, de los puertos del norte de Libia, atestados también, bueno, refugiados, otro tipo de refugiados, que buscan desesperadamente un pasaje en un barco para ir a tener una vida más digna, a tener una vida simplemente en Europa, ¿no? O sea, cambian los protagonistas, cambian los nombres de los países, pero en el fondo los grandes movimientos migratorios, la historia no ha cambiado tanto en 200 años. Y la desesperación del ser humano sigue siendo igual. Sí, y también las ansias de heroísmo que tenían algunos. Es muy curioso esa descripción que se hace de los personajes, hablando de ansias de heroísmo, ¿no? Yo me pregunto, ante un personaje histórico, ¿cuánto hay de ficción y cuánto hay de documentación, ¿no? Cuando se describe... Esto está todo muy documentado porque los personajes eran así. Eran así, se sabe, por los relatos que ha habido de la expedición, que escribió el propio Salvani, mandaban cartas, se sabe cómo eran, se sabe que el doctor Balmis era muy irascible, era el director de la expedición, era un genio de la medicina, era un hombre muy volcado en su trabajo, era un hombre que amaba a la humanidad pero que odiaba al que tenía al lado. Era un cúmulo de contradicciones, era un hombre con muchas dificultades para lidiar con sus emociones, para llevarse bien con sus superiores o con sus colegas. Había abandonado a su mujer y a su hijo además, pero él se va a salvar a la humanidad y realmente se entrega en cuerpo y alma en una labor que le lleva a la enfermedad, le lleva realmente hasta el límite, y él aguanta da esos últimos pasos que solo dan los héroes, ¿no? Tenemos documentado, también hay documentado el viaje, pero habrá parte de ficción, claro, en toda esta historia. He tenido que recrear por la literatura, pues claro, pues vas recreando las relaciones entre ellos. Ahí es donde quizá hay un poco más de ficción, porque no había documentación personal, ellos no dejaron cartas personales. Lo que no es ficción, lo que está escrupulosamente respeta la historia, es la historia de la expedición en sí. Cuando salieron, cómo se organizó, el papel del rey, el papel de Godoy, en fin, todo lo que era la organización de la expedición y el transcurrir de la expedición y hasta los niños. O sea, todo eso está respetado, bueno, es el resultado de bastantes meses de investigación, ¿no? Ahí donde más ficción hay quizás sea en el drama entre los personajes, ¿no? La vida en el barco, he tenido que reconstruir todo esto, ¿no? Cómo se vivía en un barco velero en aquel entonces, ¿no? Cómo eran las relaciones nada más llegar a América, ¿no?, entre los administradores de allí y las diferencias con los administradores de aquí, ¿no?, cómo les recibieron, con todos estos niños que venían y necesitaban niños constantemente para avanzar, porque era la única manera de mantener vivo el virus de la viruela en los bracitos de estos niños. Viruela que también se llamaba, por cierto, la flor negra, algo que nos lleva inmediatamente al título A Flor de Piel, que tiene un doble sentido, claro. Tiene el doble sentido de que la vacuna se hacía a flor de piel y tiene también el doble sentido de que tiene que ver con la historia de amor de Isabel Zendal con uno de los médicos de a bordo, ¿no? Y sí, los 22 niños pues son héroes desconocidos, héroes que de alguna manera se les obligó a ir en este viaje y un poco todos nos hemos beneficiado de esto porque la vacuna marca un antes y un después en la historia de la humanidad. Y la primera vacuna
que se descubre es la vacuna contra la viruela. La palabra vacuna viene de la palabra vaca y el descubrimiento se debe a que un médico inglés observó que las vacas tenían una forma de viruela que era benigna y que podía proteger de la viruela humana, que sí era maligna. Ese descubrimiento dio lugar a un invento que hoy por hoy se calcula que desde el descubrimiento de las vacunas se han salvado 1.500 millones de vidas. Todo esto que nos acabas de contar y muchas cosas más es lo que todos los que nos están viendo podrán leer en A Flor de Piel. Javier Moro, ha sido un verdadero placer estar contigo esta tarde en Me Importas Tú. Ojalá tengamos oportunidad de repetir esta entrevista. Nosotros tenemos que seguir con la actualidad. De momento queremos que conozcan una nueva tienda en Pamplona, una tienda para él y para ella, pero solo de pantalones. Bienvenidos a Friedman Pamplona, una tienda de vaqueros para él y para ella. Venir, os hablo un poquito de ello. Todo ha sido prácticamente diseñado y hecho por nosotros. Lo que es la cortina del probador y lo que es el sofá es como todo patchwork, pero con los mismos tejanos. Se han cortado y se ha tapizado porque al final es una referencia, o sea, el tener pues el denim y que menos que en un sofá, que siempre es cómodo, que también manda ese doble mensaje de comodidad. Siempre me rondaba un poquito la cabeza de rescatar lo que antiguamente era la tienda solo de pantalones. Era una atención muy especializada con respecto al pantalón. Me parece que el pantalón es una de las prendas que tanto en chica como en chico más se lleva, más atención hay que prestarle y más dedicación. Mira, uno de los pantalones y de los patrones fuertes de esta casa es este tipo de cinturillas que sube un poquito más, que es pitillo, alarga mucho la figura, como tendencia de moda es como de lo último. Es un modelo que esta casa lo tiene desde siempre y cada temporada, dependiendo de lo que es la tendencia de moda, pues le ancha o estrecha la pierna. Al igual que para chico al final es una casa de denim que se preocupa muchísimo de cómo sienta el pantalón. Lo que busca es elaborar pantalones que sienten bien y dentro de sentar bien que sean confortables. La persona se puede agachar con toda la confortabilidad del mundo. Estos pantalones, por ejemplo, lo bueno que tienen es que alguna clienta dice son inmortales, porque son pantalones que los tiene en el armario y ya los dejan por aburrimiento, porque no se ceden, porque siempre están igual. Puede ser súper estrecha y luego tener más curva o menos curva, pero el pantalón cierra muy bien, o sea, encaja muy bien. O sea, es un pantalón que está como muy estudiado. Si quieres un pantalón de color, pero el pantalón es muy vestido, no le van a dar el mismo uso. Entonces esta casa al final tiene mucho desarrollo de color, de tejidos, más, pues eso, decantándose por lo que son las tendencias de moda. A lo mismo que hablábamos que en la chica, cuando es muy estrechita de cintura y luego tiene más curva, el pantalón se encaja y cierra muy bien, esto es igual. Muy estrecha la cintura, luego mucha pierna, entonces dice, es que si me cojo esta talla me ajusta de pierna, pero de cintura me sobra, como que se quedan muy descompensados. Entonces estos al final son pantalones que se quedan como muy compensados, muy encajados en su sitio, y los que son más ajustados normalmente suelen llevar denim para que al final ese momento de agacharte, de tu día a día, de trabajar sentado, se haga como muy llevadero. Que haya profesionales que te digan cuánto te sienta bien después de haberte visto el cuerpo, la forma de tu cuerpo y la necesidad o el uso que se le va a dar a ese pantalón, para qué momentos. Por eso mismo está este espacio. Este espacio es para atender, asesorar y cuidar a la persona que está comprando un vaquero. Ahora mismo para chica la cinturilla un poquito más alta y la pierna un poquito más acampanada, que es el botcat, y en chico pues un poquito lo que es el baggy, pero más tirando a estrecho abajo. Pues al final
Los vaqueros lo que tienen es eso, que cuando te lo estás poniendo y la gente lo está viendo, la sensación que forma parte de ti. Les animamos a todos a que vayan a Freeman Pamplona, como también a que vean esta noche a las 9:30 Una mirada atrás. En esta ocasión les contamos la historia de Potasas. Hoy en Una mirada atrás hablamos del antiguo poblado de Potasas que surgió hace más de 50 años con la finalidad de recibir a centenares de familias procedentes de todos los rincones de la geografía navarra y española. Un poblado que surgió de manera espontánea gracias al crecimiento de la empresa que le dio nombre, la fábrica Potasas de Navarra. De la historia de este lugar y de la empresa, que llegó a contar con más de 2000 empleados entre los años 60 y 80, hablamos con Jesús Jiménez, presidente de la Hermandad Minera de Santa Bárbara, con Marcelino Franco, minero que trabajó en Potasas durante 30 años, y con José Luis Díaz, ex trabajador y escritor de un libro sobre Potasas. El primer pozo que se hizo de la mina de Potasas fue el pozo de Beriain. En 1949 fue cuando el gobierno encargó al Instituto Nacional de Industria el que hiciera una prospección, un análisis del yacimiento, ¿no? Geólogos y todo, y esta gente pues estuvieron haciendo sondeo, que es lo que más fácil se puede hacer. Fue en el año 1959 cuando ya se decidió crear una empresa para explotar estos yacimientos. Bueno, primero se montó las oficinas, se montó una residencia para los trabajadores, en caso eran los jefes, se montó una residencia ahí abajo. Y luego se montó el dispensario, empezaron a hacerse. Y luego creo que la primera calle, que si no me equivoco, fue la Rosaleda. Luego Montebajo y las otras calles de por aquí alrededor. Luego ya las últimas fue Miravalles, Palomeras y San Francisco. No se lo pierdan, esta noche echamos una mirada atrás para contemplar cómo era el poblado de Potasas. Pues lo dicho, no se pierdan Una mirada atrás de 9:30 a 10 y después Un reino de tentaciones con María Sisniega. Uy, qué pinta tienen estas, qué contento se va a poner Goyo cuando vea todo lo que he recogido. Pero esas no, María, esas no se cogen. ¿Por qué? Cuando están con este color. Pero que esa es muy pocha. Por eso es la pocha de Sangüesa, por el color y por la textura que tiene así de pocha. En Sangüesa, la famosa es... ¡La caparrona! Pero ojo, que a la tarde suele haber tormenta con granizo y con buenos truenos. Están buenas hasta frías. Pues toma, María, tú la de pochas. Uy, gracias. ¡Ole! Hoy nos dejamos tentar por la pocha de Sangüesa. ¿Te echo un cacico más? Sí, sí, hasta arriba. Hasta arriba, pues come, maja. ¡Hala! Así, así. ¿Y qué tiene de especial esta pocha? Pues que es muy buena de comer, no lo notas casi la piel y tiene mucha textura, es muy buena. Es la famosa caparrona, ¿no? La caparrona, esta es la caparrona. Que hay otras clases de pocha, pero esta es la que es decimos denominación de Sangüesa. Esta es de mata alta, ¿no? Hay otras que son de mata baja, esta es de mata alta, que hay que ponerle redes y lleva mucho trabajo esta de hacer. Si hace mucho calor, como este año, se ha caído una florada, ya van a venir menos, o sea, es difícil de cultivarla así. Goyo, y mucha gente se pregunta, ¿la pocha qué es? ¿Es una legumbre? ¿Es una verdura? Pues en realidad es legumbre, pero claro, cuando se coge es una verdura, porque no está seca completamente, es entre seca y verde. Aquí siempre ha habido mucha tradición de pocha, pero sí que es cierto que en los últimos años se estaba perdiendo. Sí, se está perdiendo porque no... Sí, ponerlas ponemos, pero luego la venta es difícil de hacerla, porque no todo el mundo compra pochas, porque, digamos, es un poco cara comparada a otras legumbres. Yo en mi casa toda la vida ha habido pochas, porque en mi casa mi padre murió muy joven, pero teníamos huerto, entonces siempre se recogía la pocha. Aquellas mujeres eran muy listas, venga, a desgranar alubias, y la madre con el rosario. Si no nos hacía rezar el rosario, ¿con qué? María, coge esa alubia. Ah, vale, vale. Que por una alubia se condenó una monja. Bueno, y cuando uno se las come, ¿qué tal sientan? De momento te sientan muy bien. Pero muy bien, muy bien. Lo que pasa es que después, ya sabes, a media tarde empiezas ya
empiezas ya a soltar aires y por aquí, no hay jamás que para la tuya. Esto es, Sí, es verdura. verdura. Esta es verdura. Claro. Sí. Y está alineada todo con verduras, aunque no engorda. Podemos comer todo Podemos lo que queramos, comer, sí. vamos. De hecho, Sí. esta perola la vamos a comer No tú y la yo. comemos, sí. Así no salgamos de aquí. Nos La tarde comemos ya será enteras. otro cantar. Ah, sí, el que está a la nuestra. Eso ya, cada uno que se apañe. Brindamos. Por la pocha de Sangüesa. Por la pocha de Sangüesa. Y hoy es martes, así que como cada martes nos vamos ya con la noticia económica. BBVA les ofrece la buena noticia económica de la semana. El BBVA prevé que en Navarra se crearán 13.000 empleos entre 2015 y 2016. La entidad prevé que Navarra crezca este año un 3,2% y un 2,8% el próximo año. Se consolidan así 8 trimestres consecutivos de crecimiento, pero el BBVA sostiene que ese crecimiento puede verse comprometido por una serie de riesgos externos e internos y llama al Gobierno de Navarra a emprender reformas que impulsen la creación de empleo, el crecimiento de la productividad y la formación de capital humano. BBVA les ha ofrecido la buena noticia económica de la semana. Pero son muchos los temas que nos deja hoy la actualidad, así que es momento ya de irnos hasta el plató de informativos, donde está Vera Villafranca. Muy buenas tardes, Vera. ¿Qué tal, Itxaso? Muy buenas tardes. Vamos a adelantarles algunos de los titulares con los que comenzaremos nuestro informativo a partir de las 8:30. Vamos a conocer la reacción de los partidos navarros después de saberse que varias autonomías han protestado por el régimen de financiación de nuestra comunidad y también de la comunidad autónoma vasca. Ha quedado así plasmado al menos en un informe que ha elaborado el ministro Montoro, en el que varias autonomías dicen que Navarra y Euskadi gozan de privilegios muy superiores al de las comunidades de régimen común. Los partidos navarros ya han reaccionado y conoceremos sus posicionamientos sobre este informe que para algunos quiere presionar sobre el estatus de Navarra. Y además hoy venimos con muchísimos temas de actualidad judicial. Vamos a conocer más detalles sobre la vista por el juicio del caso Nos. La infanta Cristina se sentará en el banquillo el 11 de enero por 2 delitos fiscales como supuesta cooperadora necesaria de su marido. También hoy, por cierto, el ex vicepresidente Rodrigo Rato ha declarado ante el juez en Madrid por presunta comisión de delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción de particulares. Y de corrupción se ha hablado también hoy en el Parlamento de Navarra. La consejera de Justicia, María José Beaumont, ha asegurado que la unidad anticorrupción se tendrá que aprobar en el Parlamento y tendrá el coste mínimo necesario. De momento va a trabajar con una única persona, un jurista al que contratarán en las próximas semanas. Va a revisar la gestión y contratación pública hecha hasta ahora y también la que pueda estar por venir. La oposición critica que tiene un fin político y que las labores de fiscalización, recuerdan, ya las realiza correctamente la Cámara de Comptos. Les contaremos también y les hablaremos de esta iniciativa, 3 minutos de silencio para recordar a las 3 últimas víctimas de la violencia machista en nuestro país. La presidenta y los parlamentarios de la Cámara Foral han interrumpido la jornada para condenar hoy estos asesinatos. Y también les contaremos cómo la presidenta Barcos ha cerrado la ronda con los alcaldes de las cabezas de merindad navarras. Lo ha hecho con la reunión con el alcalde de Sangüesa. Ambos dirigentes han mostrado su preocupación por la seguridad de las obras del recrecimiento de Yesa. El Ministerio, por cierto, acaba de anunciar una ampliación de 7 millones en las partidas previstas para la obra el próximo año. Y sé que lo habéis comentado y nosotros también vamos a darles cuenta de que el Ayuntamiento de Pamplona estudia cobrar por el trabajo de la Policía Municipal a los organizadores de eventos deportivos con ánimo de lucro. Sería una tasa de 31 euros por agente. La oposición UPN en Pamplona critica la medida. Y si hablamos de deportes, hoy vamos a darles cuenta de cuándo va a celebrarse una nueva edición de la Carrera de las Murallas. Se espera que participen miles de atletas en 3 recorridos, 6 para el corto, 10 para el intermedio y 21 kilómetros para la media maratón del trazado largo. También, como no, estaremos pendientes y les daremos todo detalle de las declaraciones de los imputados que han acudido hoy por el caso Osasuna a los juzgados, aunque sé que es un asunto que también seguís con especial interés en el programa Itxaso, así que adelante.
Así es, Vera, y es que nos importa mucho Osasuna, así que queremos que todos nuestros espectadores vean qué ha dado de sí esta jornada de declaración ante el juez de instrucción número 2 de Pamplona. A las 9:09 de la mañana, Tomás López llegaba a la audiencia. Su declaración se ha retrasado un cuarto de hora, ha comenzado a las 10 menos cuarto. En ella ha desdicho las palabras de Vizcay en las que le acusaba de usar su ordenador para crear el documento de Flefil. Todo mentira tras mentira, pero bueno. El excontable ha salido del juzgado a las 12 del mediodía después de más de 2 horas de declaración. Porque ha habido muchas preguntas de muchos abogados, pero bueno, tampoco... Pero me he quedado muy tranquilo, ¿vale? Gracias a todos y ya perdonaréis que no pueda decir nada más. Diego McKirrian ha entrado a las 9:28. Sensiblemente nervioso, el exdirector de la Fundación no ha querido hacer declaraciones a su entrada. ¿Vas a declarar? Pues ya veremos luego, ¿vale? Su declaración ha durado apenas 10 minutos, en la que ha respondido a las preguntas del juez Otamendi, de su abogado y del abogado de uno de los futbolistas imputados. McKirrian ha aclarado que no estaba presente en la supuesta entrega del dinero al Betis, tal y como figura en uno de los papeles de Vizcay junto al exgerente y a Peralta. No, o sea, para nada, vamos, o sea, tengo, y además me ha quedado bien declarado y lo han podido incluso decir otras personas testigos de cuál fue mi participación y lo que hice, o sea, y con la conciencia bien tranquila y habiendo trabajado y defendiendo al club como siempre lo he hecho. Tengo la conciencia tranquila y bueno, pues como digo, pues fueron una época muy convulsa en el club y bueno, intentamos cada uno arrimar, siempre hacer lo que te manda, no causar ningún problema y bueno, en ese sentido pues estoy muy tranquilo. El tercero en declarar, aunque en un principio iba en segundo lugar, ha sido Luis Ibero. Ha llegado a las 10 menos cuarto, pero no ha entrado hasta casi 3 horas después. Creo que el señor Vizcay está poniendo el ventilador para intentar que a él le caiga menos. Y lo que esperamos es que le caiga lo que merece. Hay que tener en cuenta que nosotros entramos allá para descubrir, no para ocultar nada. A Ibero le han preguntado sobre el documento de Flefil creado en periodo de gestora. Preguntando y preguntando constantemente el hecho de la reunión que tuvimos con el auditor y la firma del documento aquel. Las solicitudes de estas comparecencias se produjeron el pasado mes de agosto, cuando el informe sobre el ordenador de Vizcay estaba bajo secreto de sumario. La de McKirrian fue solicitada por el abogado de Peralta. Nos esperan de momento más declaraciones. Nosotros nos tenemos que ir ya hoy. Ya saben que les esperamos mañana a las 4 en punto. Les esperamos a todos. Hoy antes de irnos, eso sí, les dejamos con la previsión del tiempo. Hasta mañana. Mañana miércoles, en la zona norte y noreste de Navarra, esperamos cielos nubosos con algunas lluvias débiles, principalmente en la vertiente cantábrica, tendiendo a desaparecer la posibilidad de lluvia al final del día. En el este y sur, intervalos nubosos, tendiendo por la tarde-noche a cielos poco nubosos o despejados. En la zona oeste y centro, día en general nuboso, aunque por la tarde-noche la nubosidad tenderá a desaparecer. Las temperaturas máximas en torno a 13-18 grados, siendo las más altas en la zona sur. Las mínimas rondarán los 7-12 grados. Los vientos del noroeste flojos o moderados. En el resto del país, mañana miércoles estará muy nuboso en el Cantábrico Oriental, Alto Ebro, noroeste de Navarra, norte del sistema Ibérico y Pirineos, con baja probabilidad de lluvias débiles. Nuboso en el nordeste de Cataluña, con chubascos débiles, sin descartarlos en Baleares, litoral de Valencia, interior de Castellón y Melilla. Intervalos nubosos en Canarias. En cuanto a la tendencia para los próximos días, el jueves tendremos nubes en los cielos, aunque sin lluvias y con temperaturas como las del miércoles. El viernes, ambiente más soleado con temperaturas frías a primeras horas.